Buenos días. Continuamos con el ciclo de videos de la cursada de Farmacognosia 2020. En esta oportunidad abordaremos los contenidos de los procesos extractivos que utilizan disolventes. Estuvimos viendo que los procesos extractivos abarcan distintas técnicas que nos permitirán extraer o aislar los componentes de interés de una droga vegetal a partir de sus características propias. Es así que hemos mencionado la técnica de extracción mecánica, la técnica de destilación por arrastre con vapor de agua, la técnica de extracción con fluidos supercríticos y la técnica de extracción con disolventes. Cada una de ellas, como ya mencionamos, nos va a permitir aislar los metabolitos de interés de la droga vegetal según sus propias características. La técnica de extracción con disolventes es uno de los métodos más comúnmente utilizados, ya que consiste en poner la droga vegetal en contacto con un solvente que sea capaz de solubilizar los principios activos o compuestos de interés. Como pueden ver en la gráfica, la droga vegetal, previamente molida y desecada, se pone en contacto con un solvente de interés y luego, por medio de un proceso separativo como es la filtración, se obtienen dos productos. Por un lado, el marco, que es la droga vegetal ya extraída y que es descartado, y el extracto, que es nuestro producto de interés. Cuando hablamos de procesos extractivos con disolventes, podemos mencionar procesos de extracción continuos, discontinuos o semicontinuos. Hablamos de procesos de extracción continuos cuando ambas fases, es decir, droga vegetal y solvente de extracción, se renuevan constantemente. Estos son los procesos industriales. Un proceso de extracción discontinuo es aquel que se termina cuando una de las fases se agota y no se renuevan ninguna de las dos. Y hablamos de procesos de extracción semicontinuos cuando una sola de las fases es renovada, es decir, o la droga vegetal o el solvente de extracción. Como procesos extractivos con uso de disolventes discontinuos podemos mencionar a la maceración, a la infusión, al cocimiento, a la digestión, a la extracción asistida por ultrasonido o a la extracción asistida por microondas. En tanto como métodos semicontinuos podemos mencionar a la extracción mediante el uso del Soxhlet y a la extracción por percolación o también llamada por lixiviación. En un proceso de extracción con disolventes, cuando el solvente se pone en contacto con una matriz sólida, es decir, con una droga vegetal, dijimos que vamos a obtener un marco y un extracto, y en este caso esta va a ser una extracción de tipo sólido-líquido, donde el sólido es la droga vegetal y el líquido es el solvente de extracción. En tanto, cuando hablamos de procesos extractivos con disolventes, donde una matriz líquida se pone en contacto con un solvente, siendo la matriz líquida un extracto ya previamente obtenido, este es un tipo de extracción líquido-líquido, donde se obtienen como productos un extracto semipurificado y un refinado, que es en el cual no contiene los componentes de interés. Ahora comenzaremos a hablar de los componentes de un proceso de extracción cuando se utiliza un disolvente. Comenzaremos con la droga vegetal. La droga vegetal debe ser botánicamente clasificada, debe estar seca o debidamente conservada. En el caso de que se quieran extraer los aceites esenciales, se recomienda que la droga vegetal sea fresca. Es conveniente que se encuentre molida y a veces se sugiere que la droga vegetal se encuentre desengrasada. Ahora vamos a comenzar a hablar del solvente de extracción. Cuando uno elige el solvente de extracción, lo que tiene que tener en cuenta es que el solvente debe ingresar dentro de las células vegetales, es decir, que tiene que permeabilizar al interior de la célula vegetal para luego el solvente poder solubilizar a los metabolitos de interés y al final poder difundir fuera de las células, enriqueciendo el extracto obtenido con los metabolitos de interés, es decir, que pueda difundir de la célula. Los principios activos o componentes a extraer de una droga vegetal químicamente pueden ser clasificados como poco polares, medianamente polares o polares.
siendo que la polaridad es una propiedad de las moléculas que representa la desigualdad de las cargas eléctricas en las mismas. Esta propiedad se relaciona con otras propiedades químicas y físicas como son la solubilidad, el punto de fusión, el punto de ebullición y las fuerzas intermoleculares que les conferirán características particulares. A su vez, los principios activos o componentes a extraer pueden ser neutros, ionizables, con carácter básico como los alcaloides o con carácter ácido como los compuestos fenólicos, o extraíbles por vapor de agua, como son los componentes volátiles que constituyen los aceites esenciales. Como bien dijimos, a la hora de elegir un solvente debemos considerar la polaridad de los componentes a extraer. La polaridad de un solvente va a depender de muchos factores y se lo define como la capacidad para solubilizar o estabilizar cargas. De modo que la polaridad es la habilidad que tiene una molécula de interactuar con otra por medio de distintas fuerzas, como pueden ser las fuerzas de dispersión o fuerzas de London, las fuerzas de atracción dipolo-dipolo, los puentes hidrógenos o las interacciones dieléctricas. A mayor cantidad de estas interacciones, mayor va a ser la polaridad de los componentes. La elección del solvente de extracción la podemos hacer en función de la solubilidad de este en consideración de la polaridad de los componentes que querramos extraer. Para ello nos podemos fijar en las series heliotrópicas, que son tablas donde se ordenan los solventes de acuerdo a la capacidad de extracción o fuerza que presentan. En este caso se observa la tabla de solventes en donde están ordenados de acuerdo a la constante dieléctrica obtenida a 25 grados centígrados. Estas tablas nos permiten elegir el solvente de acuerdo a una polaridad semejante a la polaridad de los componentes de interés que querramos extraer. Recuerden que un principio muy importante en esto a utilizar es que lo semejante disuelve a lo semejante, de modo que los componentes polares van a ser solubilizados en solventes polares, en tanto los componentes apolares van a ser solubles en solventes apolares. Es así que las características que tienen que tener los solventes a la hora de su elección tienen que ser aquellos que puedan solubilizar a los componentes de interés, debe ser selectivo, deben tener un precio bajo, deben ser de fácil manipulación, es decir, que debo considerar la volatilidad, la alta tensión superficial, debe ser inerte y de baja toxicidad en lo posible, tenemos que tener en cuenta la miscibilidad y la densidad. Otra característica que tenemos que tener a la hora de elegir un solvente es la selectividad de este. Hay ciertos solventes como son el cloroformo y el éter etílico que poseen características químicas particulares que les permiten extraer ciertos componentes de las plantas, no por sus características polares, sino por esta posibilidad de aceptar y donar protones o electrones. Ahora vamos a ordenar a los solventes de extracción de acuerdo a su polaridad. Como solventes poco polares tenemos al tolueno, al hexano, al ciclohexano y al tetracloruro de carbono, que son solventes que poseen estructura de hidrocarbonos sin grupos funcionales que le confieran polaridad a la molécula. Como solventes medianamente polares, vamos a encontrar a los solventes cuya estructura molecular es eléctricamente asimétrica, por lo que se forman dipolos, y son solventes oxigenados que actúan como aceptores de electrones. En este caso vamos a tener al cloroformo, al cloruro de metileno, al acetato de etilo y al butanol. Y como solventes polares vamos a tener a aquellos que estén vinculados con uniones interatómicas, como ser uniones covalentes polares y iónicas, y a la formación de puentes de hidrógeno, como ser el agua y el metanol. Ahora vamos a ver, de acuerdo a los solventes de extracción, cuáles son los grupos fitoquímicos que serán muy factibles de encontrar a los solventes de acuerdo a su polaridad. En el caso de los solventes poco polares, como el hexano, el ciclohexano, el tetracloruro de carbono o el tolueno, es muy factible que encontremos lípidos y aglucones.
con restos alquílicos. En el caso de los solventes medianamente polares, vamos a solubilizar componentes con características medianamente polares, como son los aglucones con restos oxidrilos o metoxilos, o los compuestos heteróxidos que tienen muy poca cantidad de restos oxidrilos. En tanto, en los solventes polares, como el agua y el metanol, vamos a encontrar seguramente componentes heteróxidos y azúcares. Para finalizar con el solvente de extracción, vamos a hablar de un solvente cuyas características químicas les confieren ciertas propiedades a su selectividad. En este caso vamos a hablar del metanol. Este solvente es no selectivo por excelencia, ya que se trata de un solvente que tiene una cadena hidrocarbonada corta, que forma puentes de hidrógeno debido a la presencia del grupo oxidrilo, que tiene una elevada constante dieléctrica y un elevado momento dipolar. Esta particularidad de ser no selectivo a la hora de realizar extractos vegetales es muy importante, porque si uno quiere obtener un extracto con todos los componentes de una droga vegetal, los cuales pueden ir desde compuestos polares a compuestos no polares, es necesario y es muy útil hacer uso de este tipo de solventes, ya que al no ser selectivo me va a permitir extraer la totalidad de los componentes químicos de una droga vegetal.